¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Finalmente llegó el momento de la consulta popular el próximo domingo 1 de agosto. La primera consulta popular que se hará bajo el amparo del Instituto Nacional Electoral. Consulta que ha dividido, que ha polarizado a por lo menos dos segmentos de la población. Por un lado, los simpatizantes de Morena que dicen que es una consulta para hacer un juicio contra los expresidentes de México por crímenes del pasado. Y por el otro, organizaciones de la sociedad civil que dicen que no se trata de eso, sino que se trata de poner en el centro a las víctimas de los abusos, también no solamente del pasado, sino también del presente. El domingo es la primera consulta popular y esta noche platicaremos con 4 personas expertas sobre el tema de comisiones de la verdad, de justicia transicional y qué se puede esperar de la consulta popular. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Antes de empezar, nunca he hecho esto, pero la verdad es que me acabo de sumar a una campaña muy bonita en la Ciudad de México, que es para apoyar a miles de mujeres trabajadoras sexuales cis y trans que se quedaron sin empleo por el tema de la pandemia. Entonces, si quieres apoyar a estas mujeres, que por cierto, muchas de ellas son o madres solteras o son el sostén de su familia, te invito a que visites la cuenta de Instagram de @tejiendopueblos. Ahí puedes comprar una de estas playeras, como esta, por ejemplo, que está diseñada por una chava que se llama Larisa Torres, con Colectivo RO, y todo el dinero se va a ir justamente para apoyar a estas mujeres que la están pasando muy difícil por el tema de la pandemia. Es para ayudarles a comprar despensas, entre otras cosas. Ojalá que te puedas sumar a este esfuerzo para seguir tejiendo juntos el futuro de estas personas. Ahora sí, vamos a empezar a hablar del tema de la consulta popular. Esta noche, evidentemente, es el tema a discutir en la mesa. Si bien desde noviembre del 2018, el presidente López Obrador propuso una consulta popular para decidir si sus 5 antecesores deben o no ser juzgados, la consulta que se realizará este domingo no garantiza esto. De hecho, hasta ahora nadie sabe con certeza cuáles serán las implicaciones y los alcances si es que se consigue el 40% de participación del electorado y si el voto mayoritario además es por el sí. Aunque el presidente ha señalado que si el voto mayoritario es por el sí, los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón podrán ser juzgados. En realidad no sabemos si esto ocurrirá o no. El Instituto Nacional Electoral, el INE, organizaciones ciudadanas, analistas y activistas han aclarado que la consulta no es realmente para juzgar a expresidentes. Ayer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE pidió a los grupos parlamentarios de Morena, tanto del Senado como de la Cámara de Diputadas y de Diputados, no provocar confusión y desinformación en la ciudadanía al difundir que la consulta es para juzgar a exmandatarios. Mientras que el dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que su partido buscará la instalación de comisiones de la verdad para que los expresidentes de México rindan cuentas, así lo dijo, independientemente de los resultados de la consulta. Además, dijo que el INE entorpeció la consulta al poner trabas a la ciudadanía para ubicar su mesa receptora. El 27 de junio pasado, el órgano electoral informó que este domingo, 1 de agosto, solamente habrá 57,000 mesas para votar y no las 162,570 que hubo en la jornada electoral del pasado 6 de junio, debido a que no se otorgaron recursos extra para este ejercicio. Y bueno, para discutir este tema, saludo con mucho gusto a Calicho Escofie. Ella es activista y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. ¿Cómo estás, Calicho? Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, claro. Jorge Peniche, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México, también ya lo conoces, ya ha estado en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Sergio Delgado, mejor conocido como Checo del FER, también ha estado ya por acá, abogado litigante. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Genaro, muy bien, ¿y tú? Muy agradecido por la invitación. Al contrario, y hoy se suma Adriana Muro, ella es directora ejecutiva de Elementa Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, me quedo contigo y voy para atrás. A ver, Adriana, en efecto hay muchas dudas de la gente, ¿no? ¿Qué se necesita 40% para que sea vinculante? Que son pocas las mesas para poder participar, que hay quien está haciendo, incluso expresidentes del INE, llamados a no participar en lo que han llamado una farsa, y por el otro Morena diciendo, hay que ir a votar, es el juicio de los expresidentes de México. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú como una defensora de derechos humanos, como una activista? Porque entiendo que sí vas a votar el domingo.
Pues sí, yo creo que hay que partir de que la consulta o llegamos a la consulta a través de dos caminos, ¿no? Por un lado, la junta de firmas desde bases de organizaciones civiles, de víctimas que están hartas de la impunidad que vive en México, que están hartas de un sistema de justicia penal débil, de redes de macrocriminalidad, donde el Estado está involucrado y donde venimos arrastrando desde hace años muchas consecuencias que parten de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Creo que ese es un ejercicio muy valioso que parte de las bases y que no hay que dejar de reconocer. Pero por otro lado tenemos el camino que es más complejo y que centra la narrativa, que es el camino que de alguna u otra forma presenta Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Un mensaje lleno de contradicciones, en donde por un lado nos dice que no más impunidad, que no más corrupción, pero que por otro lado dice que vamos a ir por punto final y a perdonar, pero por otro lado juicios de expresidentes, con un negacionismo en relación a lo que está pasando en tiempo real, a la tragedia que vivimos, con amenazas a los organismos autónomos como el INE y a la falta de voluntad política. Entonces creo que llegamos con dos mensajes bastante contradictorios, pero que en los últimos días hemos identificado grises, ¿no? Grises que parten de la urgencia de que necesitamos políticas de verdad, justicia y de reparación y que quizás necesitamos construir narrativas por fuera de las mañaneras, ¿no? Entonces, creo que por eso mi decisión también de votar y de sumarme y de sumarnos como Elementa a iniciativas para encontrar los grises y para impulsar políticas de verdad, justicia y reparación en México que tanto necesitamos. Así es, porque tocas un punto que la verdad que es uno de los cuales ha sido, de los que ha polarizado, digamos, el tema de la consulta, Adriana, es el tema de la partidización, de cómo los partidos en efecto están haciendo, sobre todo Morena, suya este ejercicio. La primera consulta popular, Calicho, que será en nuestro país, la primera organizada por el INE, que había muchas expectativas, ¿no? Desde sociedad civil, varios colectivos, varios activistas, hemos a lo largo de los años pues querido que haya consultas populares como un instrumento de democracia participativa, pero hay a quien no le gusta este ejercicio, sobre todo mencionaba yo la opinión de algunos expresidentes del INE, pero también de algunos analistas políticos que han dicho es una simulación. ¿Tú qué le dirías a esa gente y cuál es tu postura en torno a la consulta? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que, por un lado, el tema de la consulta no inició con la consulta. El tema de la posibilidad de tener una justicia transicional en México, es decir, una serie de mecanismos extraordinarios para atender la situación extraordinaria de violencia, viene de décadas atrás, desde la Guerra Sucia, y particularmente desde el 2000 se ha vuelto una exigencia constante de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de colectivos de víctimas. Lo que ha pasado es que esta exigencia no siempre está en la agenda pública, de hecho lo normal es que no esté en el foco de la agenda pública, desgraciadamente, y con esta consulta se ha puesto luz en el tema. Y por otro lado, lo que tenemos es este mecanismo que es nuevo, en términos históricos es un mecanismo constitucional nuevo, que nunca había sido implementado. Ya habían existido algunos ensayos o intentos de poner en práctica este mecanismo, pero es la primera vez que lo vamos a hacer y por supuesto eso implica que gran parte de este mecanismo se va a construir ahorita en la práctica. Hay cosas que no están en la ley, que no están en la Constitución y que sobre este ejercicio se va a definir cuáles van a ser los parámetros para futuros ejercicios. Entonces creo que es doblemente importante porque retoma una exigencia que, insisto, ya estaba, no la trajo López Obrador, no la trajo este proceso de consulta, sino que ya estaba. De hecho, a mí me parece más bien que el presidente responde a esa presión que estaba exigiendo que cumpla con uno de sus objetivos de campaña, que era adoptar mecanismos de justicia transicional, tal y como se hizo en los foros por la paz que se hicieron durante el proceso de transición de un sexenio al otro, y también como lo hizo en el Plan Nacional de Desarrollo al establecer como parte de su política, al establecer estos mecanismos. Y por otro lado, pues esto que es construir sobre el camino este mecanismo, que es muy importante, con todas las luces y bemoles que innegablemente tiene. A ver, Sergio, coincides con lo que menciona Calicho, coincides con su postura, porque en efecto, sí, ella habla sobre, el presidente había prometido esto a las víctimas, ¿no? Pero a lo largo del camino algo pasó, porque desde que era candidato presidencial, desde que tuvo encuentros
con colectivos de víctimas, desde que les propuso mecanismos de justicia transicional, pues de repente lo que tuvimos fue una consulta, que muchos dijeron que era una consulta patito, que era la del aeropuerto. Después sí se hizo una reforma para la consulta popular, que ahora resulta que será esta el próximo domingo. Y hay quien dice, pero es que no es lo que se les prometió, ¿no? Hay quien piensa que a los colectivos de víctimas les está dando a tole con el dedo, digamos literalmente, con esta consulta del domingo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides con Calicho y con Adriana o hay razones para no participar? Yo creo que este tipo de ejercicios de democracia participativa son muy importantes en una sociedad como la que estamos nosotros, una verdadera sociedad democrática. Creo que al final el ejercicio o el participar en una consulta popular es un derecho constitucional de todos los mexicanos. Creo que todo este tipo de mecanismos nos hacen un mejor país y creo que sin duda, como lo han dicho Calicho y Adriana muy ciertamente, creo que como mexicanos hemos vivido históricamente un contexto de corrupción y de impunidad que desde luego que todos nosotros los mexicanos queremos que haya un fin y que al verse pues este contexto haberse generalizado por muchos años, pues mecanismos como como comisiones de la verdad y ya llegarse de elementos y demás para la información, por supuesto que son muy enriquecedores para llegar al fin que buscamos, ¿no? A mí, sinceramente, lo que me preocupa es la posición política. Por un lado, Morena está desinformando, que es un juicio a expresidentes, cuestión que incluso la Suprema Corte, al votar, a validar la consulta, dijo que en ese caso, en el tema de los expresidentes, era inconstitucional, y al respecto ahí realizó todo un estudio para poder validar y modificar la pregunta y justamente en darle juego a todas estas comisiones de la verdad y estos mecanismos de justicia transicional que inicialmente en la consulta no estaban previstas, ¿no? Entonces, este tipo de incongruencias pues nos hacen preguntarnos qué va a pasar después de la consulta popular y cuál va a ser la posición que el gobierno tenga de todo esto, ¿no? Entonces, creo que investigar los delitos es un derecho pues un derecho constitucional de todos los mexicanos. Creo que en su caso, si bien no debería estar supeditado a una consulta popular, considero que los mecanismos para arribar a una verdadera justicia transicional sí son muy enriquecedores en el contexto de México. En efecto, yo también coincido con esto, pero sí ha habido otro tipo de posturas que no es la tuya, Jorge, porque a través de Justicia Transicional, pues también tú has hecho un llamado en poner el énfasis en las víctimas, el llamado también, incluso y hablaremos más tarde sobre eso, la petición que le hicieron varios colectivos a la Suprema Corte de que la Corte aclare el tema de la pregunta, eso lo dejamos para más adelante. Pero respecto a lo de este domingo, ¿tú también qué le dirías a la gente sobre la gente que está dudando, diciendo, a ver, es que yo ya escuché a Woldenberg decir que esto es una farsa, que no debe participar, ya escuché a Viridiana Ríos decir que es un tiradero de dinero, ya escuché a quien posturas, digamos, en ese sentido de no ir a votar, pero ya también escuché a Morena y los de Morena, Citlali Hernández y los demás militantes de ese partido dicen que hay que ir para meter a la cárcel a los criminales de los expresidentes y demás, ¿no? ¿Qué le dices tú a la gente, básicamente, y si coincides también con Calicho, con Adriana y con Sergio en torno a las tres posturas que nos han presentado hasta ahorita sobre la consulta? Sí, yo coincido en términos generales, ¿no? Creo que al final del día todas y todos sabemos que estará teniendo lugar una consulta el domingo. Creo que todas y todos de alguna manera estamos aproximándonos a ella de manera distinta, y sí quisiera tratar un poco un enfoque distinto, ¿no? Dicen por ahí que uno, para saber hacia dónde va, tiene que saber de dónde viene, ¿no? Y entonces, cuando uno escucha estas narrativas todoterreno de la justicia no se consulta o el juicio expresidentes, y yo seré el primero, y me conoces, disto mucho de ser López Obradorista o de estar a favor de que la justicia se consulte, pero sí quisiera preguntarme un poco desde dónde viene esa afirmación. ¿Viene desde el propio privilegio? ¿Viene desde la propia posibilidad donde uno nunca se ha visto afectado justamente por la falta de acceso a la justicia? Porque ahí creo que Adriana abordaba sobre un punto muy interesante, ¿no? Hay un planteamiento del Ejecutivo que puede tener ciertos riesgos, pero también hay una movilización de bases ciudadanas de probablemente más de 2 millones de personas, en las cuales sus propios derechos han sido ni siquiera consultados, han sido negados los últimos 2 años. O sea, si tú piensas en la consulta como un volado, y no quiero tratarla de esa manera, pero digamos, es tan paupérrima las condiciones, es tan
tan pobre la posibilidad de acceso que están justamente reclamando a través de este mecanismo que ha politizado y que eso busca hacer una consulta. O sea, tampoco hay que tenerle miedo al debate y a la politización. Creo que a veces nos confundimos en eso y que justamente están reclamando un lugar en la mesa de discusión. Discusión que además sigue con posterioridad al 1 de agosto, ¿no? Entonces, digamos, 100% la justicia no se consulta, pero ¿desde qué país lo estamos diciendo? ¿Lo estamos diciendo desde un país que tiene 100% de Estado de Derecho? ¿O lo estamos diciendo desde un país que tiene un secretario de Seguridad Pública siendo juzgado en Estados Unidos, que tiene a un fiscal de Nayarit que fue literal detenido por cooperar básicamente con las organizaciones criminales para que el Estado se vuelva un Estado criminal? Y creo que es un poco la conversación y la narrativa que nos está dando lugar esta discusión del mecanismo de consulta popular, y creo que no es menor, creo que son conversaciones que vale la pena tener. Claro, oye, y también lo estamos diciendo desde un país en donde, y ayer lo platicábamos en este programa, en donde hay miles de personas que permanecen privadas de su libertad una década después sin tener juicio, sin haber tenido una sentencia, ¿no? En donde el Estado de Derecho de repente no llega a la mayoría de las personas y en donde lo que tenemos es más bien pues una injusticia para miles, millones tal vez de familias que están esperando pues tener, digamos, encontrar justicia. Déjenme hacer una pausa porque el tiempo vuela en televisión, pero vamos a regresar después de esta, justo para seguir hablando de este tema, la consulta del próximo domingo. Planteada originalmente para decidir un juicio de expresidentes, la consulta del próximo domingo no tiene esa intención. Como ya lo han recalcado organizaciones y el propio INE. ¿Para qué servirá entonces? Veremos qué dicen las y los panelistas al volver a Punto y Contrapunto. Conoceremos la trayectoria, digamos, de toda esta historia. No te vayas. Este domingo, desde las 8 de la mañana, las y los mexicanos registrados en la lista nominal electoral podremos salir a votar si estamos o no a favor de que se emprenda un proceso para aclarar las decisiones políticas tomadas por los actores políticos de los años pasados. Llevamos prácticamente 10 meses intentando entender esta pregunta. ¿Cómo llegamos a ella? Veamos el contexto. El 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador. La pregunta enviada por el mandatario originalmente cuestionaba si Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto debían ser juzgados por la presunta comisión de delitos antes, durante y después de sus respectivas gestiones. El proyecto de resolución elaborado por el ministro Luis María Aguilar planteaba que la consulta violaría la presunción de inocencia de los exmandatarios. Según las conclusiones publicadas por el máximo tribunal, el criterio que prevaleció no fue si las autoridades debían o no cumplir con su obligación de investigar, sino el de consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. Por ello determinó cambiar la pregunta, aunque en un inicio el presidente López Obrador apuntó que la nueva pregunta era genérica y poco clara. Ha señalado que es un ejercicio para condenar a malos gobiernos, por lo que invitó a la gente a participar para conseguir los votos necesarios y, según dijo, se abran investigaciones sobre los gobiernos que le precedieron. La Ley Federal de Consulta Popular establece que serán objeto de consulta los temas de trascendencia nacional o regional que son competencia de la Federación. El resultado será vinculante si se logra una participación de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Punto y contrapunto. En efecto, es la pregunta que la Suprema Corte de Justicia al final pues aceptó, digamos, en torno a la consulta popular. Jorge, yo sé que el colectivo de Justicia Transicional en México le pidió a la Corte que aclarara, pero eso está en el siguiente bloque. Entonces quisiera un poco platicar sobre la trayectoria, ¿no? Porque en efecto, ya lo mencionaba Calicho en el bloque anterior, el presidente López Obrador se había comprometido con víctimas, había dicho que iba a impulsar un proceso así. Y de repente llegamos a el hecho de que sale esta pregunta de la Suprema Corte que en efecto tan no se entiende que ustedes le exigieron a la Corte que aclarara el tema, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a ir el domingo? Porque en efecto uno va a llegar, va a ver esta pregunta, va a votar sí o no, quienes desean participar en este proceso. Y después, ¿qué sigue? Tantas preguntas. Si se logra o no ese 40% que es mandatorio para que sea vinculante, si gana el sí o si pierde el sí, más bien gana el no. Es decir, se abren como por lo menos 3 posibles escenarios en torno al resultado de esta consulta.
Pues sí, nosotros nos hemos estado rascando un poco la cabeza para pensar en los distintos escenarios. Yo creo que básicamente hay cuatro, por cómo ha entendido la Corte que genera una consulta, digamos, cuando se vuelve vinculante, que es un sí si estamos a favor de que se adopten estas medidas, que ahorita hablamos de ellas, de forma vinculante, un sí pero que no alcance ese 40% de población participante, un no pero que tampoco se vuelve vinculante, y creo el peor escenario, y que veo muy remoto, un no, pero que sí tenga más de un 40% de participación, es decir, un no vinculante. ¿Cómo llegamos ahí a esta pregunta? Pues ha sido todo un viaje, pero básicamente creo que Adri lo destacaba muy bien. Han habido dos entradas, tanto la del Ejecutivo como la de la ciudadanía, y de la nada llega la Corte, que justamente la Constitución, cuando se introduce esta figura, le asigna un rol de dique o de aduana. Digamos, la Corte decide si lo que se va a preguntar es constitucional o no es constitucional, básicamente. Y ahí ha habido mucha discusión de si estamos de acuerdo de cómo interpretó la Corte estas facultades. Habrá quien dijo que la Corte se extralimitó en esa lectura, que estuvo jugando a la politiquería, etc. Lo que al final del día tenemos es que 6 ministras y ministros dijeron, órale, digamos, va, 5 dijeron, para nada, la justicia no se consulta, pero dentro de esos 6 hay muchísimas posturas muy variadas, y en esencia lo que decían es, nosotros no podemos limitar este ejercicio de forma, digamos, exacerbada. Tenemos que favorecer que la consulta pase y vamos de alguna manera a interpretar en su mejor luz la materia de lo que quiso decir el presidente. ¿No te acuerdas de este famoso dicho de Rubén Aguilar diciendo lo que quiso decir el presidente Fox? Un poco así intentó hacer la Suprema Corte. Y nada más que aquí, digamos, lo leyó en su mejor manera, y otros dicen transformó algo que no era constitucional en constitucional, ¿no? Lo que al final del día nos irán a preguntar, y creo es muy importante lo que interpreta la Corte. Por un lado, es decir, hay fenómenos en este país que son muy complejos, de corrupción, de violencia, de asesinatos, de desfalcos, etcétera, y no hay un cauce institucional hoy por hoy que les haya dado trámite. Sin meter a las fiscalías y a los jueces, se pueden adoptar, o la población está en favor de que se adopten medidas que permitan este esclarecimiento, y hay un montón de opciones, pero con la finalidad de que garanticen la verdad y la justicia, que es un poco lo que hemos llamado a insistir. Es decir, no son medidas que pueden servir para lo que quiere el presidente, tienen que estar encaminadas a garantizar justicia y verdad, y creo que plantean, como decía Adriana, un escenario de muchos más grises, donde la sociedad civil, las víctimas desde luego, tendrán que estar insistiendo el 2 de agosto independientemente de lo que pase. Claro. Sergio, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dio una entrevista en un periódico internacional, en El País, en donde aclaraba y decía él, no se confundan, la pregunta no va encaminada a un juicio de expresidentes, y así habla directamente sobre la posibilidad de hacer comisiones de la verdad. Hay mucha gente que cuando escucha comisiones de la verdad dice, bueno, ¿y cómo van a lograr una comisión de la verdad? Va a ser una comisión que sea creada por el Congreso de la Unión, como tantas comisiones especiales que se han hecho para tratar de esclarecer el asesinato de Colosio o algún otro tema de las tragedias que han ocurrido en este país. ¿Por qué sería diferente o por qué habría que poner, digamos, un poco más, tal vez, no sé si de esperanza o de exigirle más a este proceso de que en efecto salga una comisión que pueda funcionar? Hay quien dice, no es necesario hacer ni siquiera una consulta. En Chile hubo una comisión de la verdad después de la dictadura de Pinochet, porque simplemente se pusieron de acuerdo las fuerzas políticas de ese país sin necesidad de que hubiese una consulta. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero yo quisiera distinguir, como dijo Jorge muy acertadamente, el papel de aduana de la Suprema Corte respecto a esta pregunta. Creo que si nosotros leemos la pregunta hoy a como fue propuesta inicialmente, la materia y la pregunta son totalmente distintas. Creo que en su momento, y no me quiero extralimitar a decir si estuvo bien o mal lo que resolvió la Corte. Sin embargo, a mi consideración, creo que dio lugar a que esto pasara, ¿no? Entonces, bueno, hoy ya tenemos esta consulta, el domingo se va a realizar, y creo que lo que mejor podemos hacer es sacarle el mayor provecho. Creo que es verdad, este tipo de ejercicios se ha visto en el derecho internacional que ayudan a estados a transitar, ¿no?, de violaciones graves a derechos humanos, y creo que en México todos podemos estar de acuerdo que hemos tenido una gran una costumbre de corrupción y de impunidad que ha permeado por muchos años, creo, hasta incluso el entendimiento cultural de los mexicanos. Y creo que este tipo de ejercicios nos pueden servir
para salir de ahí y apuntar pues apuntar a una verdadera democracia. Además, creo que la participación de los ciudadanos y el hecho de que haya habido 2.5 millones de personas que justamente pidieron y validaron que se hiciera esta consulta, pues ya es algo, no es fácil que se den estos ejercicios, y creo que debemos poco a poco irlos utilizando mucho más. Creo que aún así hay cosas que no quedan claras. Creo que la propia pregunta como queda tiene muchas cosas que no están del todo claras. No sabemos cuál es la temporalidad, los actores políticos, qué se entiende por actor político, si también las Fuerzas Armadas entran dentro de esta consulta. Creo que al final lo importante es no llamar al desinterés de esta consulta como lo ha hecho la oposición. Creo que eso también, pues al final no ayuda en nada, y al final este tipo de ejercicios nos ayudan mucho para pues saltar esa tranca en la que estamos como sociedad. De acuerdo. Calicho, en efecto, hay quien dice, ¿por qué nada más los expresidentes, no? Podrían ser también los exgobernadores en algunos estados, directores de policía, secretarios de Estado, militares, policía. En efecto, Morena simplemente dice, es juicio a expresidentes, y resulta que nada más dice que supuestamente desde Carlos Salinas de Gortari en adelante nada más, ¿no? Por ahí hay un expresidente que está vivo y que tuvo realmente una implicación directa en matanzas de estudiantes y que pues, básicamente se ha olvidado este tema, ¿no? ¿Cómo ves, Calicho, a quien dice, por favor, dejen esta farsa, no participen, no va a resultar en absolutamente nada, la justicia transicional no va por ahí, no va a haber una comisión de la verdad, es un ejercicio inútil? Bueno, pues primero que nada le mandamos saludos a este presidente que tú mencionas para que sepa que no olvidamos. Por otro lado, yo creo que es muy importante señalar algo que siempre les recuerdo a mis alumnas y alumnos, es el derecho es un proceso de comunicación también. O sea, cuando nos enfrentamos a un problema tan complejo y estructural, que no es solo jurídico, tiene una vista jurídica muy importante, pues no podemos limitarla a consideraciones jurídicas. Y con esto no estoy diciendo que se haga el derecho a un lado. Yo comparto en general muchas críticas que se han hecho a lo largo de estas semanas a la resolución de la Corte, a la pregunta en sí, etc. No me voy a meter a ellas, pero sí a un punto que creo que es el más urgente ahora, al menos en estos días, que es quienes dicen, lo que pasa es que la pregunta está tan amplia que si gana el sí, al final del día el presidente va a tener un marco de actuación muy amplio, un marco de discrecionalidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir si gana el sí? Lo que diga el presidente. ¿Tienen razón en esta lectura? Me parece que es parcialmente cierta. ¿Por qué? Porque es verdad que es muy amplia y que permitiría este escenario, pero también hay que ver esa debilidad como una fortaleza, porque eso le da a la sociedad civil la posibilidad de exigir y poner sobre la mesa un estándar muy alto de lo que debe hacer el presidente. Es decir, lo que nos puede generar es no el cierre de este proceso, sino la apertura de un proceso de diálogo muy interesante entre sociedad civil, academia, organizaciones de derechos humanos y sobre todo grupos de víctimas con sus diferentes posturas políticas. Entonces, me parece que esta lectura de que, bueno, es que no vale la pena para qué ir a votar porque al final está tan general que va a ser lo que diga el presidente, me parece que es una lectura que desestima la capacidad de movilización y de organización de la sociedad. Creo que en México hemos visto que con todos los pesares, con todo el autoritarismo, la sociedad civil sí puede hacer un contrapeso. Lo hemos visto en varios colectivos como Fiscalía que Sirva, Sin Cuotas ni Cuates, me parece que se llamaba, bueno, Seguridad Sin Guerra, que cambiaron mucho, cambiaron poco, pero hicieron un contrapeso y pusieron la vara en otro nivel que si nos hubiésemos quedado calladas y callados como sociedad civil, pues quién sabe qué hubiesen hecho. Incluso en el peor de los escenarios en los que no se hayan logrado ciertas metas, el escenario hubiese sido peor sin eso. Entonces, yo creo que la apertura y la falta de certeza que aparentemente nos da esta pregunta, sin justificar errores que se cometieron en la construcción de todas estas semanas, creo que sí nos da esa posibilidad y no podemos desestimar eso, sobre todo porque si nos detenemos a desestimarla solo con argumentos jurídicos, estamos olvidando que las víctimas son las primeras a las que el derecho les ha fallado.
Entonces, aquellas 2 millones de personas que están viendo juicios a expresidentes, si nada más les decimos desde el púlpito del ególatra, de haber estudiado Derecho, Ciencias Políticas, de la justicia no se consulta, es que los estándares internacionales, es que la resolución, o sea, por favor, la mayoría de la población no sabe que está la resolución de la Suprema Corte, ni la ha leído, ni el lenguaje es accesible. Entonces, no podemos solo responder con el derecho, porque el derecho no son solo las normas, son también los procesos sociales que giran alrededor de él. Claro, ese expresidente es Luis Echeverría Álvarez, acusado de genocidio, prisión domiciliaria, absuelto y pues que quedó en la completa y absoluta impunidad. Adriana, ¿qué más decir de lo que va a ocurrir este domingo, sobre todo respecto a lo que podría resultar derivado de este proceso? Supongamos que no participa el 40% de la población, pero sí gana el sí, de la lista necesaria para que sea vinculante, que lleguen a un 30% si acaso, pero que ganase el sí. Entonces, ¿cómo haríamos quienes hayamos participado en ese proceso y quienes deseemos que haya en efecto este proceso que se inicie como lo mandata la pregunta de la Corte? ¿Cómo podemos exigir si no acá termina siendo vinculante? A ver, yo creo que ya están pasando cosas incluso antes del domingo, ¿no? Bien decías que Morena anuncia que así se alcance o no el umbral, se van a proponer comisiones de la verdad para juzgar a expresidentes, que ahí empieza otra vez la desinformación y las interpretaciones, yo creo que deshonestas en relación con la comisión de la verdad. Y ahí creo que viene un reto de la sociedad civil de explicar qué es una comisión de la verdad, ¿no? Entendiendo también que esos procesos son bien difíciles y son bien dolorosos. Hay que verlo ahorita, por ejemplo, el caso más cercano que tenemos en Colombia, que está activo con la Comisión de la Verdad activa, en donde esto implica negociaciones, implica centrar a perpetradores, identificar quiénes son los perpetradores, y creo que aquí en México tenemos una multiplicidad, ¿no? Empezando por agentes estatales, sí, expresidentes, pero también miembros del ejército, como bien decías, miembros de las policías, gobernadores, pero también grupos de la delincuencia organizada, empresarios, es decir, tenemos que empezar a darle nosotras y nosotros también contenido a esas comisiones de la verdad. Poner en el eje a las víctimas, pero también dejar de pensar a las víctimas como un ente homogéneo, ¿no? Hay diferentes tipos de víctimas. Tenemos las víctimas de la guerra sucia, tenemos las víctimas de los 90, las víctimas de la guerra contra las drogas. Entonces, eso también implica generar las reglas del juego. Yo ahí creo que después podemos hablar lo de la Corte Clara y lo hemos hablado con Jorge y Caldicho, pero yo sí creo que necesitamos cierta certeza jurídica de implementación del proceso, ¿no? Entonces creo que yo soy positiva en establecer que podemos empezar a hablar de comisiones de la verdad, pero tenemos que dotarlas de contenido, porque Morena no las está dotando de contenido, al contrario, ¿no? Está jugando y está politizando los instrumentos, y ahí creo que tenemos que ser más inteligentes y más estratégicas en decir, a ver, existen estas experiencias comparadas, miren cómo funcionan las comisiones de la verdad, qué buscan, cómo interactúan con el pilar justicia, ¿no? Porque lo que nos evidencia esta campaña de desinformación de juicios expresidentes es que el valor de la justicia es muy importante para la sociedad mexicana y que muchas veces la justicia es igual a cárcel. Entonces tenemos el reto también de implementar procesos pedagógicos, de entender que la verdad y el esclarecimiento de los hechos, y entender por qué en este momento hay más de 89,000 personas desaparecidas, cómo funcionan esos modus operandi, creo que son fundamentales para arrancar el proceso después del 2 de agosto. De acuerdo, y justo para después del 2 de agosto ya están empezando a salir comunicados como el de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que básicamente está diciendo que independientemente del resultado de la consulta del próximo 1 de agosto, la creación de una Comisión de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad y un programa integral de reparaciones debe estar al centro a todas las víctimas de la violencia, y es la exigencia que le está haciendo esta comisión y varios colectivos al gobierno de México. Déjenme hacer una pausa, al regresar hablaremos sobre el último tema de la noche, que la Corte Clara fue una campaña iniciada por 4 organizaciones y colectivos de víctimas para pedir al máximo tribunal el alcance de la consulta que se realizará este domingo, pero la Corte no lo aclaró y la discusión sobre su alcance, significado o impacto ha dado pie a otra propuesta, una Comisión de la Verdad como parte de un proceso de justicia transicional que sigue estando ante los grandes pendientes del gobierno encabezado por López Obrador.
Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Organizaciones de la sociedad civil buscan que la consulta o que de la consulta popular derive la creación de una comisión de la verdad, como hemos platicado esta noche, justo para esclarecer hechos, causas y consecuencias de violaciones de los derechos que se registran en México, y por ello le pidieron a la Suprema Corte pues que aclarara la pregunta que vamos a ver el próximo domingo. Veamos el contexto. Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Justicia Transicional MX y Elementa Derechos Humanos, la pregunta que se hará este domingo en la consulta popular es poco clara y ambigua. Las organizaciones consideran también que la pregunta que plantea emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, apunta a la creación de una comisión de la verdad para esclarecer hechos, causas y consecuencias de las violaciones de derechos humanos que se registran en México. Para estas organizaciones, enjuiciar a expresidentes es un enfoque mediático incorrecto e impreciso, y con el hashtag que la Corte aclare, han promovido hacer de las víctimas el centro del debate para garantizar su derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño. También solicitaron al máximo tribunal que esclarezca los efectos y alcances de este ejercicio democrático. Por ejemplo, ¿qué periodo abarca? Pues aunque la solicitud presentada por el presidente López Obrador contemplaba de 1988 a 2018, la pregunta avalada por la Suprema Corte no establece temporalidad. También pidieron conocer qué significa para el máximo tribunal un proceso de esclarecimiento histórico. Apuntan que responder esto dará mayor certeza a las expectativas de las víctimas y de la sociedad respecto a la consulta popular. Debido a que la presidencia de la Suprema Corte no dio trámite a la solicitud, las organizaciones presentaron un recurso de reclamación ante el Pleno, pero este viernes no había resuelto si procede o no la aclaración. Punto y contrapunto. Bueno, ahí está el último tema de la noche, que básicamente se conecta con los que hemos estado discutiendo a lo largo del programa. Jorge, empiezo otra vez contigo porque tu organización en la que tú estás, Justicia Transicional en México, es de las impulsoras, junto con Elementa y las otras que se mencionaban en la cápsula, de que la Corte aclarara. La Corte no le respondió, pero como le decía Sergio en el bloque anterior, el ministro Saldívar pues medio sí dijo algo en una entrevista en El País. Evidentemente el ministro Saldívar es el presidente de la Suprema Corte, no dio su opinión, digamos, en una entrevista, y no fue una opinión oficial como tal de la Suprema Corte. ¿Qué te deja, digamos, este ejercicio de haberle pedido a la Corte que aclarara el sentido de la pregunta y que los hayan ignorado tal cual? Yo justamente para entrar a ese tema quisiera partir de lo que mencionaban Adri y Calicho respectivamente, ¿no? Calicho hablaba un poco del derecho como proceso, y justamente, digamos, si no estuviera pasando la consulta, independientemente de lo que gane, el 2 de agosto algo habrá cambiado, independientemente del resultado, y si esa consulta no hubiera sucedido, como haya sido, no tendríamos un poco esa conversación, ¿no? Y dos, lo que mencionaba Adri sobre justamente el rol de la sociedad civil en moldear las decisiones públicas, ¿no? Decía el relator de Justicia Transicional, y a mí me encantaba esa frase: ningún gobierno viene a la mesa por propia voluntad a discutir procesos de justicia transicional. Son traídos a la mesa por víctimas y sociedad civil que inciden justamente en ese proceso. Y fue un poco el ejercicio que tratamos de hacer, porque si lo ves desde un punto de vista, a mí me daba mucha risa, quedamos mal con todos, ¿no? Unos nos decían, ¿cómo que no le entienden a la pregunta? Ahora le quieren decir que no les han dicho los cómo, ¿no? ¿Cómo no los ven? Y otros nos decían, es que están validando lo que dijo la Corte, no se presten a ese ejercicio. Y otros nos decían, es que están validando la consulta popular. Pero un poco la apuesta justamente era esa, que la ciudadanía entre a la mesa de discusión y deje de ser una discusión simplemente entre la Corte, el INE y el gobierno. Y es cierto, ¿no? Podemos hablar muchísimo de la estrategia y podemos hablar muchísimo de si teníamos legitimación, de si lo hicimos tarde, de si las vacaciones de la Corte, etc. Había muchísimos desafíos, estamos totalmente de acuerdo, pero un poco lo que buscábamos era, en primer lugar, decirle a la Corte, tú tienes un lugar de aclararle a la población, porque si a mí no me explican un poco de qué van estos comos, mi derecho a la consulta se ve afectado. Y dos, generar un precedente para que en futuros ejercicios de consulta popular, la Corte sea mucho más precisa, justamente por lo que está en juego, y B, la ciudadanía pueda tocar a las puertas de la Corte y decir, Corte, tengo un derecho a que me expliques, ¿no? Eso me deja un poco el ejercicio. Yo sigo insistiendo que más allá del 1 de agosto, la Corte está obligada a resolver, hay argumentos jurídicos para ellos,
pero también hay argumentos creativos y justamente un poco es eso. El derecho como proceso, como bien decía Calicho, nos exige ser creativos un poco y dejar de pensar en una relación puramente vertical entre gobernados y gobierno. Adri, tú también participaste en eso, como decía Jorge. ¿Qué más puedes agregar, digamos, a lo ya dicho por él, sobre todo con el tema de que la Corte pues no aclaró el sentido de la pregunta, aunque otra vez insisto, el ministro Saldívar pues ahí medio dio a entender lo que para él significa esa pregunta, ¿no? Yo creo que precisamente esa declaración por parte del presidente Saldívar nos impulsó a decir, bueno, necesitamos que la Corte funja como Corte constitucional, ¿no? Estamos hablando de procesos de verdad, justicia y reparación, de graves violaciones a derechos humanos, de que se ha quebrantado la Constitución en las últimas décadas. Necesitamos que la Corte tenga un papel relevante, como en la experiencia comparada la ha tenido en otros países, ¿no? Cuando llega la discusión de la Corte, todas y todos, pues personalmente yo decía, eso va a quedar 11-0, no va a pasar nada y lo que sigue, ¿no? Y nos cambian la pregunta y todavía cuando sale el engrose, a mí me llamó la atención leerla y ver la buena argumentación en relación a los juicios expresidentes, que deja un precedente muy interesante en materia de justicia, pero después cuando parte de esta pregunta tan ambigua, se acaba el engrose, ¿no? No hay contenido alguno y nos pareció frustrante, ¿no? Ahora, nosotras y nosotros no queremos cambiar la pregunta, ¿no? No queremos cambiar el sentido, lo que sí queremos son certezas jurídicas, porque en justicia transicional no hay una receta, pero sí debe haber una certeza, porque si no tenemos claras las reglas del juego, corremos el riesgo de simular. Yo creo que el país, el movimiento de víctimas merecen que sigamos en la simulación. Entonces, pues nos dijeron que no, nos dijo que no la presidencia de la Suprema Corte. Jorge y que han dicho que saben cómo usar creativamente el derecho, también imaginaron una especie de reclamación para decirle al Pleno, oye, revisa esta solicitud ciudadana, ¿no? Porque más que abogados y abogadas, somos ciudadanos y ciudadanas que queremos entender. Entonces creo que si más allá del resultado que tenga la consulta, a mí me parece importante que la Corte tome ese protagonismo. Puede ser que los puristas del derecho no estén de acuerdo, pero creo que en estos momentos de proceso y de narrativa es fundamental. Bien, nos queda realmente poco tiempo, se nos está agotando el tiempo del programa, básicamente, Calicho, entonces te pediría por favor brevedad y lo mismo también a Sergio, digamos, ya pensando en qué viene, ¿no? Ya sea al final del domingo a las 8 o 9 de la noche cuando empezamos a conocer los resultados, el día después. Empiezo contigo, Calicho. Bueno, yo creo que resumiendo también lo que se ha dicho, pues es no soltar el tema, o sea, recordar que este tema no es nuevo, que no lo podemos soltar, y que más allá de los errores que se hayan cometido, de las críticas justas e injustificadas, creo que el proceso está en la mesa y no lo podemos soltar. A mí me gustó mucho esto que dijo Jorge Peniche de que, o sea, a los gobiernos se les sienta, se les obliga a sentar a tener estos temas, a tener estas discusiones, y creo que esta es una oportunidad. Si va a funcionar o no, si la solicitud de aclaración y otro tipo de mecanismos al final no estaban justificados, no se podían, lo podemos ver mañana. Hoy día es momento de tomar esta consulta, de apropiarla, de conquistarla, de convertirla en un mecanismo de exigencia y tratar de exprimir lo que se pueda y lo que no, pues ver cómo construir escenarios para que sí se den. Pero yo creo que se puede ganar más de lo que se cree muchas veces que se puede perder por este proceso. Bien, y finalmente Sergio, por favor. Sí, bueno, yo quisiera decir dos cosas en conclusión. En primera, yo creo que la Corte sí debió haber aclarado, creo que habían varias cosas que se debían de haber, varias ambigüedades que de haberlas sabidas, de haberlas resuelto. Tal vez este domingo estaríamos ejerciendo un derecho con un conocimiento de una manera distinta, sin tener todas estas ambigüedades que pues al final es lo que justamente nos está poniendo a debatir, ¿no? Creo que ahí por ahí, al haber ellos sido también quienes validaron y cambiaron la pregunta, tenían en cierta forma una obligación. Creo que el ejercicio se hizo un poco tarde, sin embargo creo que aunque se haya hecho en este momento, tienen la obligación de responderla a posteriori, ¿no? En un segundo momento, ¿qué va a pasar? Creo que pues, va a pasar algo que no está pasando el día de hoy.
Y creo que eso es algo ya de entrada importante, ¿no? Y justamente abonando a todo este contexto de violaciones graves a derechos humanos que en México hemos sufrido, creo que lo que se viene es un ejercicio muy importante, es la primera consulta popular. Yo creo que la gente debe salir a votar y sobre todo poco a poco ir dándole más pie a estos mecanismos de democracia participativa que creo que abonan mucho al México que queremos. Muy bien, pues lamentablemente llegamos casi al final del programa. Déjenme hacer una pausa para regresar después de esta con la paparrucha de la noche y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de las y los panelistas y con más que la paparrucha de esta noche, con la información de utilidad pública que hoy decidimos darte. Vas a participar en la consulta del próximo domingo, ya sabes dónde emitir tu opinión. Para ubicar la mesa receptora que te corresponde, ingresa a la página ubicatumesa.ine.mx. Selecciona la entidad donde vives y ahí la sección electoral que aparece en la parte inferior de tu credencial de elector. La página te indicará en cuál mesa te corresponde y la dirección. Por cierto que esta semana varias personas reportamos varios problemas para ubicar nuestras mesas receptoras, pero el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya aclaró que hubo un desfase con algunas mesas que fueron reubicadas y que por eso no aparecían en la página, pero que esto ya fue solucionado. Si todavía tienes dudas, puedes llamar al 800-433-2000. Para participar en la consulta solamente debes llevar tu credencial para votar vigente. Incluso si su vigencia tiene fecha de 2019 o 2020 puedes participar. El uso de cubrebocas y la sana distancia serán obligatorios y recuerda que puedes llevar tu propia pluma o marcador. El horario de participación será de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Por supuesto, el lunes debatiremos los resultados de la consulta. Mientras tanto, no caigas en desinformación, en fake news, en noticias falsas. Los resultados de las consultas se conocerán ese mismo domingo y síguete cuidando de la COVID-19 porque estamos otra vez en una nueva ola. Ya sabes cómo, lavándote bien las manos y con frecuencia, manteniendo la sana distancia, vacunándote cuando te toque el momento, ventilando espacios cerrados y si sales a la calle, utiliza cubrebocas. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes. Gracias, Sergio. Gracias, Calicho. Gracias, Jorge. Gracias, Adri. Nos vemos por acá muy pronto. Cuídate. Nos vemos el lunes en la nueva mesa de Punto y Contrapunto. Buenas noches.